Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, y cuando son las 18 horas del horario internacional GMT de hoy viernes 17 de julio de 2015, voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene del 20 al 24 del presente mes de julio. Bueno, en un primer lugar, y como siempre, nos vamos a trasladar a los gráficos para ver cómo se encuentran las cotizaciones. En estos momentos observamos la cotización del eurodólar desde los datos de IPC de Estados Unidos que se han publicado a las 12:30 GMT del día de hoy viernes. Como vemos, la cotización está ya paralizada. Parece ser que todo está estable y que los cierres semanales van a tener lugar en estos niveles en los cuales cotiza en estos momentos en el 10850. Lleva prácticamente instalado ahí 5 horas desde que se publicó el IPC de Estados Unidos, como comentamos, y en el 10850 debería de cerrar la cotización del par en el día de hoy. Como siempre le comentamos, si hubiera algún movimiento brusco de última hora, recuerden que quedan 3 horas todavía para que cierre el mercado. Hoy viernes, si hubiera algún movimiento brusco, excepcional, por alguna noticia de alto impacto de última hora, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Como siempre, en primer lugar, nos vamos a trasladar al calendario macroeconómico para darle un vistazo rápido. Saben que en Forex Índices, luego día a día, en nuestros análisis intradiarios, pues también detallamos los eventos y los datos macro más importantes para la negociación intradiaria. Pero le vamos a dar un repasito rápido a los eventos y los datos más importantes que vamos a tener para la semana que viene. De lunes no destacamos absolutamente ningún dato y ningún evento. En la jornada del martes tendremos las minutas del RBA, de la última reunión del RBA australiano. Atentos porque el dólar australiano, como habrán podido comprobar, está débil y si esas minutas reflejaran una posible bajada de tipos de interés por parte del RBA en meses venideros, evidentemente le haría daño a el dólar australiano. Deben de tener muy en cuenta quienes operen el dólar australiano y sus cruces estas minutas del RBA. De la jornada del miércoles vamos a destacar el IPC, también desde Australia, en horarios de sesión asiática. El IPC del segundo trimestre del presente año. Datos finales. Y también tendremos un discurso de Glenn Stevens, gobernador del Banco de la Reserva Australiana. El mismo día, atentos a los cruces con la libra esterlina. 8:30 GMT, las minutas del Banco Central de Inglaterra, las minutas de la última reunión. Atentos porque siguen saliendo el 9-0 la votación. Si hubiera algún giro, saliera un 7-2, un 6-3, la libra esterlina se revalorizaría con fuerza. Estén atentos a las 8:30 GMT en la jornada del miércoles. También tendremos el tradicional testimonio ante el Parlamento británico de las autoridades del BOE a las 9:00 GMT. De la jornada del miércoles también destacamos la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central neozelandés. Atentos a las 21:00. De la jornada del jueves únicamente destacamos las ventas minoristas desde Canadá a las 12:30 y de la jornada del viernes los PMIs, tanto desde Alemania como desde la zona euro, desde Alemania a las 7:30 GMT y desde la zona euro a las 8:00 GMT. Bueno, vamos a los gráficos y vamos a comenzar el análisis de previsión para la semana que viene. Vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del euro dólar en este viernes a puntito ya de cerrar el mercado. Una semana intensa, siempre marcada sobre todo en los primeros días de negociación por las negociaciones, valga la redundancia, entre el gobierno griego y las instituciones europeas. Al final se llegó a un acuerdo, el gobierno griego ratificó ese acuerdo, ha generado un revuelo político, evidentemente, en el país heleno, dimisión de varios ministros y pues posiblemente provoque elecciones anticipadas en el país. Esto genera
desconfianza, ¿no?, en los inversores y sobre todo en el euro. En el euro, pues como vemos, desde la apertura semanal la tuvimos en la triple barrera, que ya comentamos en la previsión de la semana pasada que sería vital. Pues bueno, en el arranque semanal ya se posicionó por debajo de esta triple barrera, la directriz alcista de mediano, la bajista de mediano largo y sobre todo el nivel de corto, que había tenido el mando y el orden de la cotización del euro dólar en las últimas jornadas en el 1,1135, nivel que había sido siempre importante y siempre clave para seguir la evolución del euro dólar. Ya en los primeros compases de semana, desde la sesión europea de lunes, le imprimió presiones bajistas a la cotización del par, nos partió a la baja, el refugio de mediano largo intentó volver por encima del mismo en la sesión del martes, en la sesión del miércoles, pero en las dos ocasiones la cotización del par fue rechazado de este refugio histórico y desde un punto de vista técnico ya le hizo muchísimo daño. Evidentemente también esa votación del Parlamento heleno acentuó esas caídas en la sesión del jueves. Decisión de tipos de interés tuvimos en la sesión de jueves desde la zona euro. Mario Draghi no dijo nada nuevo, la tasa de interés se dejó en el 0,05% y, como comentamos, en el discurso posterior de Mario Draghi y la conferencia de prensa, aunque los periodistas intentaron sacar algo importante de los labios de Mario Draghi, como siempre, muy ambiguo, no dijo nada nuevo. Todo lo que expresó y explicó el señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, ya lo sabíamos y no generó movimientos bruscos en las cotizaciones de los cruces con el euro. En la jornada del viernes, lo único que tuvimos relevante fueron los datos de IPC desde Estados Unidos, tal y como esperaban, el 1,8%. Sigue quedando esa tasa interanual y, como vemos, un último movimiento bajista en la cotización del par que nos va a dejar a dormir presumiblemente en esta pequeña barrera psicológica que siempre suponen los 0,50 en el 1,0850. Si no hay movimientos bruscos, como hemos comentado, de última hora, pues lo lógico y lo normal es que se nos quede a dormir ya el fin de semana en esos niveles. Desde que comenzó la semana lo hizo en el 1,1160. La cotización del euro dólar desde estos niveles del 1,1160 va a terminar con unos retrocesos muy abultados de un 2,77%. En estos momentos marca la cotización del euro dólar. También recordemos desde el precio de apertura mensual, que lo tuvo en este nivel de corto, el precio de apertura mensual coincidió con este nivel de corto en el 1,1135, mantiene unos retrocesos de momento en este mes de julio de un 2,56%. Retrocesos ya tirando también de moderados a abultados desde un punto de vista intramensual. Bueno, como vemos, el euro dólar acaba otra semana en negativo y a partir de ahora lo que vamos a hacer, como siempre, es trasladarnos a temporalidades superiores para captar los mensajes que nos están enviando los grandes inversores sobre esas barreras históricas, sobre esos muros que siempre nos orientan para negociaciones de corto y mediano plazo y que para negociaciones de largos y muy largos plazos pues son vitales. Nos trasladamos, como comentamos, a esos espacios amplios. En primer lugar, y como siempre, le vamos a echar un vistazo a la cotización del par en temporalidad trimestral, para recordar que las secuencias bajistas de los últimos trimestres siguen vigentes totalmente. Tan solo hemos tenido el segundo trimestre del presente año 2015 en positivo, pero el tercer trimestre, como vemos, al inicio del segundo semestre del presente año, ya tenemos a la cotización del euro dólar en negativo. Atentos al 1,0609, porque es vital. Durante dos trimestres, el primero y el segundo, le ha servido de pábulo, le ha servido de apoyo perfecto, pero cuidado porque lo tenemos ya prácticamente a unos 250 puntitos de este muro, que será vital de aquí en adelante, como comentamos, para negociaciones de largo y muy largo plazo y para negociaciones de corto y de mediano. Nos ayudará a tomar decisiones en nuestras operativas intradiarias o intrasemanales. Recordemos también que la directriz alcista de larguísimo plazo nos pasa en la paridad 1 a 1 y, evidentemente, en caso de quebrar,
el 1,0609 pues iría buscando ya esa paridad 1 a 1 y la directriz alcista de larguísimo plazo. Esto como lecturas de largos y muy largos plazos, repito, sin lecturas de largos y muy largos plazos para negociar en cortos y en medianos nos vamos a ver un poco huecos. Es decir, en los mercados de renta variable y en los productos que operemos siempre debemos de conocer las lecturas que nos están ofreciendo las temporalidades mayores porque sin conocer las corrientes generales y las lecturas eficientes en temporalidades cortas, aunque luego operemos en temporalidades de 5 minutos, de 15, de 1 hora o de 4 horas, estas lecturas siempre son imprescindibles. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual para ver qué es lo que nos ofrece la cotización del euro dólar. Como siempre, les invito a que se hagan seguidores a través de nuestra página web. Recuerden que tenemos una serie de servicios gratuitos como sala de trading todos los días a partir de las 6:30 GMT, una sala de trading gratuita que ustedes pueden acceder para seguir el mercado en tiempo real. Si no pueden acceder, pues bueno, se ponen en contacto con nosotros y les ayudaremos a acceder a la sala. También la sección de vídeos gratuitos, 46 vídeos gratuitos, que ustedes pueden disfrutar de todo tipo, de análisis técnico, de configuraciones de mercado, de gestiones de capital, en definitiva, 46 vídeos a su disposición también de forma gratuita y si quieren algún servicio de pago, bien enseñanza personalizada, bien planes de negocio u otro servicio de pago, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías que las encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Bueno, seguimos con el análisis de la cotización del euro dólar. Lo único que está haciendo la cotización del euro dólar en secuencias de largo plazo es mantener una consolidación, un movimiento de consolidación desde el pasado mes de marzo. Genera un rango estructurado, como vemos, de mediano plazo y debe de ser quebrado ese rango estructurado de mediano plazo, como vemos, 5 meses consecutivos. La clave, como ya hemos visto en temporalidad trimestral, sin duda alguna está en el 1,0609. Ha marcado mínimos inferiores, pero lo que respeta realmente el muro que conocen los inversores y que respetan a lo largo de los años es el 1,0609. De ahí la importancia para seguir la evolución del euro dólar. Le echamos el vistazo también en temporalidad semanal. También le seguimos la pista a la directriz bajista de mediano largo que nos viene desde julio del año pasado, del año 2014. Como podemos observar en la imagen, quebrada mínimamente, jamás confirmada, como vemos en varias ocasiones, en varias semanas, intentando remontar la directriz para realizar confirmaciones que le hubieran dado alas a la cotización del euro dólar desde un punto de vista técnico, pero eso no se ha producido y presiones bajistas desde la directriz. Ahora lo veremos también en temporalidades menores, cómo día tras día y semana tras semana se le ha atragantado en demasía esta directriz y al final, como vemos, le imprime presiones bajistas a la cotización del euro dólar, evidentemente auspiciada por los aspectos macroeconómicos y fundamentales, sobre todo esa desconfianza hacia el euro por las instituciones europeas, el gobierno griego y sus negociaciones, ¿de acuerdo? Deben de tener en cuenta que esa ratificación que hemos tenido esta semana por parte del gobierno griego todavía deben de aprobarse. Ese tercer rescate debe de ser aprobado por el Parlamento Europeo. En fin, todavía queda un poquito de este culebrón, queda muchísimo por delante y seguramente al euro no le va a sentar bien. Todo lo contrario, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, le va a sentar bastante mal y desde un punto de vista técnico, como ya hemos comentado, el 1,0609 tendrá mucho que decir en jornadas y en semanas venideras. Nos trasladamos a temporalidad diaria. Aquí apreciamos perfectamente lo que hemos detallado anteriormente. Intenta volver por encima de la directriz, intenta realizar confirmaciones eficientes, pero ni en la jornada del día 10 de julio ni en la jornada del día 13 de julio, lunes de la presente semana, en las dos ocasiones le ha impedido el paso a la cotización, vital y primordial. En temporalidad diaria lo que observamos es la directriz alcista de mediano plazo, quebrada, confirmada
con sus recorridos ya muy nutritivos para medianos plazos, es los detalles más importantes que nos deja la temporalidad diaria. Le vamos a tirar también en esta temporalidad, vamos a ver cómo se encuentra de salud la cotización del par desde su precio de apertura anual. Como siempre, ya saben, los precios de apertura, al igual que las congestiones históricas, son las herramientas que utilizan los grandes inversores. Si son herramientas que utilizan los grandes inversores, por ende, nosotros debemos de utilizarlas si queremos ser rentables en los mercados de la renta variable. Desde el precio de apertura anual, rendimientos negativos de un 10%, un 10,33%. Rendimientos moderados para llevar un poquito más de medio año de negociación en el euro dólar, rendimientos negativos moderados, un 10-30% de pérdidas sustanciales y a tenerlas en cuenta. Tan solo si tuviéramos movimientos bruscos desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, que se nos antoja un poquito difícil, dadas las circunstancias en la zona euro, sería capaz de remontar el vuelo la cotización del euro dólar. Repito, desde un punto de vista técnico podría tener rebotes al alza, técnicamente hablando, pero desde un punto de vista macroeconómico está muy dañado la cotización desde hace un año, desde la zona del 1,40 por aspectos macroeconómicos y fundamentales, y le va a ser bastante difícil por aspectos puros técnicos remontar el vuelo a la cotización del par. Bien, nos trasladamos de nuevo a la temporalidad de 4 horas para colocarle los principales niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene. Como siempre le comentamos, el usar la temporalidad de 4 horas para marcar estos niveles de resistencia y de soporte no tiene que ver nada con los niveles ni con las estrategias, ¿de acuerdo? Porque los niveles son los mismos en 4 horas que en 1 hora, que en 5 minutos, que en temporalidad diaria. Son los mismos niveles y entonces vamos a tenerlos en cuenta en todas las temporalidades, aunque se presente este análisis de previsión para la semana que viene en esta temporalidad. También le detallamos que entre estos niveles que se le van a colocar irán implementados las barreras intermedias para la negociación intradiaria. Estas barreras intermedias y los análisis intradiarios ustedes los pueden ver de forma gratuita a través de nuestra página web en la sección de análisis diario en formato de vídeo y en formato de texto, y también lo pueden ver, pueden asistir a nuestra sala de trading para seguir el mercado en tiempo real. Bueno, le colocamos las principales piezas de resistencia para la semana que viene. Este nivel de corto con el cual ha peleado la cotización en las últimas 2 jornadas de la presente semana será vital por la parte de arriba, 1,0891,5. Atentos a esta pieza porque desde un punto de vista técnico su quiebre podría alimentar cierta presión alcista para la cotización del par. La principal resistencia de semana viene delimitada por una congestión de mediano largo. La imagen lo dice absolutamente todo. En la jornada del martes día 14 y en la jornada del miércoles día 15 le impide el paso. Por ende, para la semana que viene, principal resistencia, 1,1026. Cerquita nos pasa la directriz bajista de mediano largo. Actuaría como resistencia intradiaria e intrasemanal, y para lecturas de medianos largos plazos, evidentemente, pues necesitaremos quiebres en temporalidad semanal. Nos pasaría en el 1,11, en el 1,1088. La siguiente resistencia en un nivel de corto, 1,1135. La siguiente ya alimentaría, con el quiebre del 1,1135, alimentaría presiones alcistas potentes buscando un eje inclinado alcista de mediano plazo, que nos pasaría en la zona psicológica del 1,12. En el 1,1250 le colocamos la última resistencia para la semana que viene, con gestión de mediano plazo. Recuerden que la alianza de la directriz bajista de mediano largo y la congestión de mediano a finales de junio fueron determinantes para cerrarle el paso a la cotización del par. Por la parte de abajo, le colocamos las principales piezas. Si en los primeros compases de semana la cotización del par no tiene fuerzas para quebrar al alza el 1,0891,5,
continuará con presiones bajistas. El primer soporte lo tenemos delimitado en un nivel de corto, 1,0768. Quebrada esta pieza, alimentaría presiones bajistas. Ningún nivel más de importancia hasta el refugio de muy largo plazo. Ya lo hemos visto delimitado en temporalidades mayores, 1,0609, con lo que pelea en secuencias de largo y muy largo plazo, vital para tomar decisiones en el corto y en el mediano plazo. Principal soporte para la semana que viene, 1,0609. Otro soporte delimitado por un nivel de corto, en el 1,0527, 1,0526,5. La siguiente pieza de soporte con gestión de mediano, 1,0470, y el último en un nivel de corto, 1,0404, a 450 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, este nivel de corto tendrá la clave y la llave en la salida semanal, 1,0891,5. Vigílenlo muy de cerca porque si no consigue remontarlo, las presiones bajistas continuarán. Si consigue remontarlo, al menos en secuencias de cortito plazo, remontaría un poquito al alza con intenciones de alcanzar la congestión de mediano largo del 1,1026. Muy alejada de este nivel de corto, le va a costar alcanzarla, evidentemente, pero el quiebre al alza y si se mantiene por encima de este nivel de corto sería factible. Clave determinante 1,0891,5 para el arranque semanal. Bien, continuamos con el siguiente par. Nuestros seguidores conocen muy bien la secuencia del vídeo y la aparición de los principales pares de divisas. En el día de hoy vamos a analizar los principales pares de divisas con el orden normal. Es decir, en primer lugar el euro-dólar, lo hemos analizado, en segundo lugar dólar-yen, en tercer lugar dólar-franco suizo, después veremos el libra-dólar, AUD-USD y euro-yen. De una forma más rápida le daremos un vistazo al libra-yen y al dólar-CAD y terminaremos con el DAX-Xetra alemán. Vamos con la cotización del dólar-yen. Como siempre, también les invito a que se hagan seguidores nuestros a través de las redes sociales. Si quieren recibir nuestros análisis en formato de vídeo, gráficos, comentarios y demás, simplemente tienen que hacerse seguidores, como les comento, a través de Facebook, foresindices.es, y también a través de Twitter, también foresindices.es. Como le comento, recibirán nuestros análisis inmediatos, nuestros análisis intradiarios. Continuamos con la cotización del dólar-yen. Varios detalles a tener en cuenta para la cotización de este par. En primer lugar, ya lo detallamos la semana pasada y lo volvemos a detallar en esta semana porque es primordial. Los inversores han llevado a la cotización muy cerquita del precio de apertura anual y de la congestión de muy largo, que ha sido clave y determinante durante todo este año 2015. Como vemos, las órdenes comparadoras se han impuesto a las vendedoras bastante alejado de esta doble barrera. Ímpetu alcista para la cotización del dólar-yen. Esta semana nos deja el quiebre al alza de la directriz bajista de corto plazo que se nos genera desde el pasado día 5 de junio. Ya la había testeado anteriormente, nos la ha quebrado, como vemos en secuencias más cortitas de 4 horas, ha realizado sus confirmaciones eficientes y como vemos también en la jornada del día 14 de julio ha ido a realizar esas confirmaciones. El nivel de corto de los 123,27 ha sido determinante. Ha sido el muro que le ha dado el apoyo, como vemos en la jornada del martes día 14, en la jornada como vemos en el arranque del miércoles día 15. Por la parte de arriba siempre se le puso en el camino y le cerró el paso el refugio de mediano largo de los 123,99, donde se nos va a quedar a dormir. No tiene ímpetu, no tiene fuerza para desprenderse de este refugio histórico que será vital la semana que viene cuando arranque el mercado, 123,99. La cotización del dólar-yen va a terminar con rendimiento positivo esta semana, desde su precio de apertura semanal el domingo día 12 por la noche en el nivel de los 122,20 aproximadamente, puntito arriba, puntito abajo, que tuvimos el arranque semanal,
va a terminar con unas ganancias abultadas de un 1,52% marca en estos momentos. Recordemos que el precio de apertura mensual lo tuvimos en el nivel de corto de los 122,43 y también marca rendimientos positivos de un 1,30%, un 1,32%. Rendimientos mínimos en términos intramensuales, y desde el precio de apertura anual de los 119,70 marca rendimientos positivos de un 3,63%. Rendimientos mínimos en términos intraanuales. Traslado a temporalidades superiores, como siempre, para ver los detalles en clave en estas lecturas amplias. Seguimos llamando la atención sobre lo mismo semana tras semana y mes tras mes. La secuencia alcista, después del quiebre de la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985, sigue intacta. Los trimestres alcistas se imponen totalmente a los trimestres bajistas, los envuelven totalmente y de momento no hay nada que haga presagiar un movimiento bajista potente. Evidentemente puede producirse, pero la secuencia es muy clara. Las velas alcistas trimestre tras trimestre nos dejan la secuencia clara en el dólar yen. En la zona de los 124 va a ser clave esa congestión de mediano largo que tenemos prácticamente en ese nivel, en los 123,99. De temporalidad trimestral, ningún detalle más. Temporalidad mensual. Observamos el precio de apertura anual y la congestión histórica de los 119,79, como ha sido vital desde principios de año, como lo ha remontado, ha ido a buscar su apoyo y de momento manda en largos plazos. Mientras no vuelva por debajo de los 119,70 no hay miedo de presiones bajistas potentes de largo plazo y sobre todo mientras no nos quiebre esta directriz que nos viene desde el año 2012, ya prácticamente más de 2 años y medio, mientras no nos quiebre esta directriz, las presiones bajistas potentes de largo plazo están vetadas totalmente en el dólar yen. Bien, temporalidad semanal para ver una secuencia. Como siempre comento, yo soy un mero transmisor de lo que hacen las cotizaciones y le sigo el rastro a los grandes inversores. Como comentamos, es la única forma de ser eficientes en la negociación de los mercados de renta variable. La congestión de mediano largo por la parte de arriba, 123,99, le impide el paso, pero lleva muchas semanas impidiéndole el paso. Por la parte de abajo, otra congestión de la misma categoría, 121,84. Están siendo vitales en las últimas semanas. Como vemos, no deja salir a la cotización por encima. Cuidado en el arranque semanal, porque ya hemos detallado que es vital este nivel de los 123,99 y en el arranque de la próxima semana lo vigilaremos muy de cerca. Vigilaremos muy de cerca el comportamiento de su cotización. Como vemos, durante muchísimas jornadas ha sido golpeada este refugio de mediano largo. En temporalidad diaria hemos tenido un quiebre en el día 16 de julio, jueves de la presente semana, e intenta ya encontrar apoyos. Si estos apoyos se hicieran firmes en el arranque semanal, le imprimiría presiones alcistas como mínimo para buscar estos máximos de los últimos años cercanos a los 126. Lectura en temporalidad diaria. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la semana que viene. Como hemos comentado, si en el arranque semanal la cotización del par consigue encontrar apoyos en los 123,99, le imprimiría presiones alcistas desde un punto de vista técnico. Deben de tener en cuenta que en la jornada de lunes es festivo en Japón. Los cruces con el yen, salvo fluctuaciones importantes por algún aspecto macroeconómico y fundamental, lo lógico y lo normal es que no se movieran en demasía. Festivo en Japón, pero bueno, sabemos que los cruces del yen también están muy correlacionados con los principales índices bursátiles y va a depender también un poquito del comportamiento de los mismos. Por la parte de arriba, como comentamos, si encuentra apoyos en los 123,99, alimentará presiones alcistas, al menos en el inicio semanal. Nivel de corto, resistencia, 124,79. La siguiente, de la misma categoría, la topamos en los 125,70. Atentos, 125,68
125, 68 y medio, 125, 69. Recuerden que este nivel de corto eficazmente le cerró el paso el pasado día 5 de junio. No se olviden de este detalle, cómo impecablemente le cerró el paso. Si vuelve a probarlo y consigue quebrarlo al alza, 125,68 alimentaría ya presiones bajistas buscando los 127,10. Última resistencia y principal para la semana que viene a 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización entra en presiones bajistas, en el arranque semanal de los 123,99, imprimirá presiones bajistas buscando el nivel de corto que le ha apoyado esta semana, 123,27. El quiebre de esta pieza alimentaría presiones bajistas potentes, buscando el principal soporte de semana, 122,43. Quebrado el mismo, imprimiría más presiones bajistas buscando una congestión de mediano largo, 121,84. Último soporte de semana, nivel de corto, 120,89. En definitiva, para el arranque semanal, tengan muy en cuenta los 123,99. Bien, continuamos con la cotización del dólar franco suizo, rendimientos positivos con los que va a acabar la cotización de este par de divisas. Nos ha formado un eje central de operaciones desde finales del mes de junio, sobre un refugio de mediano plazo en los 0,9465, que a la postre esta semana ha sido lo que le ha dado el ímpetu alcista. Nos ha partido los 0,9552 después de testearlo en la jornada del miércoles y ser rechazado en la apertura americana. Como vemos, en la sesión asiática del jueves día 16 nos lo ha partido, ha encontrado sus apoyos de confirmación perfectos en la apertura americana del jueves 16 y desde ahí lo único que ha hecho ha sido avanzar. Atentos porque en escena tenemos ya la pieza más importante históricamente hablando cercana en el dólar franco suizo, 0,9680. Le veremos la lectura dentro de un poquito en temporalidad trimestral. De momento, y como siempre, le trazamos los avances porcentuales. No se olviden de la herramienta de avances porcentuales. Los grandes inversores la utilizan a diario, los grandes inversores mueven el mercado y si queremos ser eficientes tenemos que utilizar herramientas y tenemos que seguirle el rastro a los grandes inversores. 2,68% de avances en temporalidad mensual. Desde que arrancó la semana, el día 12 por la noche, sobre la congestión de mediano plazo de los 0,92, 0,93, 92, va a conseguir unos rendimientos positivos de un 2,27%. Rendimientos muy abultados en términos intrasemanales. Y recuerden que por la parte de arriba, muy cerquita, tenemos ya en los 0,9943 el precio de apertura anual. 0,9943, recordemos que todavía está en terreno positivo, un 3,41%. Terreno negativo para la cotización del dólar franco suizo. Temporalidad trimestral y lectura. La directriz y la congestión de muy largo. Como vemos, la directriz desde 1985, la congestión de los 0,9680, ya sabemos, conocemos muy bien esta lectura y para quienes no la conozcan, atentos a esta doble barrera, porque la directriz está partida en el cuarto trimestre del año 2014, está golpeándola en el primer trimestre y en el segundo trimestre y como vemos en el tercer trimestre cotiza al alza. Tiene que abrirle la puerta los 0,9680 para lecturas de largo y muy largo plazo. Si le abre la puerta, le imprimirá presiones alcistas. Recuerden que esta vela trimestral del cuarto trimestre del año 2014 nos batió al alza tanto la directriz como la congestión. Directriz y congestión que están siendo vitales en los últimos trimestres y que de aquí en adelante van a ser vitales también. La directriz ya lo ha sido apoyando a la cotización y la congestión lo será en caso de que tengamos quiebres potentes, evidentemente, no en temporalidad de 5 minutos ni de 4 horas, sino en temporalidades amplias
para tomar decisiones de largos y muy largos plazos. Para tomar decisiones de cortos y de medianos plazos nos ayudará evidentemente también este nivel. Temporalidad mensual, por si nos ofrece alguna información adicional, pues poquito, simplemente que el precio de apertura anual le cierra el paso en todo momento y por la parte de abajo tenemos los 0,9149 ejerciendo de fuerza de soporte mes tras mes. Temporalidad semanal, alguna información adicional. Bueno, la única información, como comentábamos anteriormente, es que el nivel de mediano plazo de los 0,9392 lo tiene como eje central de operaciones. En los últimos meses genera un rango de mediano plazo, atentos al mismo, por la parte de abajo siempre soportando la cotización en los 0,9149 y por la parte de arriba tenemos los 0,9680. A tiro de bala, repito, será vital para la semana que viene. Temporalidad diaria, si alguna información adicional pudiera proporcionarnos, poquito, simplemente los apoyos de los 0,9392, el quiebre y sus apoyos de los 0,9465 y vemos que la semana va a terminar ya por encima de los 0,9552. Atentos a este detalle porque mientras no lo pierda, la progresión alcista en el dólar franco suizo continuará para probar y para testear los 0,9680. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Comprimimos el gráfico como lo hemos detallado anteriormente cuando estábamos analizando la cotización del euro-dólar. Entre estos niveles de congestiones históricas y precios de apertura anuales y de otras categorías irán implementados los niveles intermedios para las negociaciones intradiarias. Por la parte de arriba, 0,9680. Primera pieza de resistencia, principal refugio histórico, tiene que batirlo al alza. Si queremos ver progresiones alcistas, presiones alcistas en la cotización del par potentes. Resistencia en una congestión de mediano plazo, 0,9779, a 100 puntitos de la situación, a 100 puntitos de la congestión anterior. Y desde ahí alimentaría ya presiones alcistas muy potentes buscando una congestión de mediano en los 0,9918 y lo que es más importante, el precio de apertura anual en los 0,9943. Última pieza de resistencia y principal de semana. Por la parte de abajo, las presiones bajistas únicamente vendrán si consigue derribar los 0,9552. Si le abre la puerta, congestión de mediano como siguiente soporte, 0,9465. El siguiente soporte y principal de semana confluyen directriz alcista de corto y congestión de mediano, 0,9392. De los 0,9392 tendríamos campo abierto hasta los 0,9253. Bastante alejado de la situación actual a 350 puntos. Los niveles inmediatos a vigilar, sobre todo 0,9680 por la parte de arriba, por la parte de abajo 0,9552. Continuamos con la cotización del libra dólar. Muy técnico el par durante toda la semana. Como vemos, arrancó el día 12, domingo, en los niveles un poquito por encima del 1,55. Inmediatamente fue a buscar el precio de apertura anual, le cerró el paso del precio de apertura anual, nos quebró la congestión de mediano largo del 1,5541. Realizó sus confirmaciones eficientes en la apertura americana del lunes día 13 y se presentó en el muro de contención más potente históricamente. Congestión de muy largo plazo, 1,5465 y directriz alcista de la misma categoría. En la jornada del martes, en la apertura europea, ejerció eficazmente de resistencia, de soporte, y desde ahí otra vez al precio de apertura anual. En la jornada del miércoles, un golpe por primera vez a la congestión de mediano de el 1,5676. Milimétricamente le cierra el paso. Devuelve al precio de apertura anual a la cotización. Vuelve a intentar remontar el 1,5676. No puede con ello. Le impiden las operaciones vendedoras, se imponen a las compradoras y vuelve a su precio de apertura anual, que como vemos a la postre es el muro que le ha salvado. Por la parte de arriba le sigue cerrando el paso, el 1,5676. Si queremos ver progresiones alcistas para libra dólar la semana que viene,
imprescindible el quiebre de esta pieza de mediano plazo. Si no la quiebra, volveremos otra vez a golpear el precio de apertura anual y si quiebra el precio de apertura anual, le imprimirá presiones bajistas de nuevo. Recuerden, tenemos las minutas del Banco Central Inglés en la jornada del miércoles. Si esas minutas salieran un poco dispares, esas votaciones de los funcionarios salieran un poquito dispares del 9-0, salieran un 8-1 o un 7-2 o sobre todo ya un 6-3, sin duda alguna la libra esterlina se revalorizaría. Si quedaran en un 9-0, tomaría un impasse y buscaría niveles técnicos, simplemente. Le tiramos los avances porcentuales para ver los rendimientos desde el día 12, cuando abrió el mercado. La zona del 1,5520 va a terminar con rendimientos positivos. 1,5610, unos avances mínimos de un 0,58%, mínimos en términos intrasemanales. Desde el precio de apertura anual no merece ni la pena tirarle el avance porcentual porque tiene unas ganancias insignificantes totalmente de un 0,19% en términos intraanuales. Desde su precio de apertura mensual está en negativo. Recordemos que arrancó en el nivel del 1,5685 y desde el 1,5685 retrocede, todavía está en terreno negativo, en estos momentos marca un 0,48%, retrocesos insignificantes también en términos intramensuales. Temporalidad trimestral y lectura en secuencias amplias. La lectura la misma de las últimas semanas. Tenemos el quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo, pero no tenemos la confirmación. Es lo que debemos de tener en cuenta. En este tercer trimestre encuentra apoyos sobre el muro de muy largo plazo del 1,5465 y sobre la directriz. Si este muro no cede, encontraríamos presiones alcistas y alimentaría presiones alcistas sobre la cotización. Sobre todo si viniera algún aspecto macroeconómico y fundamental, por ejemplo, como hemos comentado, esas minutas del Banco Central Inglés en la jornada del miércoles. Por la parte de abajo, desde un punto de vista técnico, tiene que volver por debajo del 1,5465. Si no, para la semana que viene están vetados totalmente los movimientos bajistas en el libra dólar. Temporalidad mensual. Recordemos que el mes de junio, es decir, el cierre semestral y el cierre del segundo trimestre, ha sido por encima de la triple barrera, precio de apertura anual, congestión histórica y directriz. Y en el arranque de este semestre, del tercer trimestre del presente año, está encontrando pábulo. Apoyo, como lo ha encontrado esta semana, como lo hemos podido apreciar anteriormente, en el 1,5465, precio de apertura anual y directriz de muy largo. Los inversores pueden estar descontando una futura subida de tasa de interés por parte del BOE. Y eso, como ya hemos comentado en varias ocasiones, las minutas del BOE que se publicarán el miércoles día 22 van a ser vitales para darnos una pista. De temporalidad semanal, poquito. Observar cómo el eje inclinado bajista de mediano largo plazo le impide el paso en el mes de junio y como vemos el cierre semanal lo vamos a tener por encima de la triple barrera del precio de apertura anual, de la congestión histórica y de la directriz. Detalle ya importante a tener en cuenta que nos cierre esta semana por encima de esa triple barrera. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional nos proporcionara. Bueno, movimientos de escalera. La directriz alcista de mediano plazo fue quebrada, confirmada, con sus recorridos ya con los beneficios eficientes. Por la parte de abajo, apoyos en este nivel del 1,5365, después apoyos en la congestión y la directriz, y donde está encontrando el apoyo en las últimas jornadas, como podemos ver en la imagen, es en el precio de apertura anual. Va a ser vital de aquí en adelante. Por la parte de arriba le cierra el paso en todo momento el 1,5676, que será vital para la semana que viene. La imagen lo dice absolutamente todo en estos 3 últimos días de negociación de la semana que estamos a puntito de terminar. Bien, le colocamos principales piezas de resistencia y de soporte para la semana del 20 al 24 de julio. Por la parte de arriba, como ya hemos detallado, la imagen lo dice todo, 1,5676.
tiene que abrirle la puerta. Si le abre la puerta, tenemos una congestión de mediano como siguiente resistencia, que además vendría ayudada por un eje inclinado alcista de mediano plazo, 1,5748. Principal resistencia de semana, 1,5825, congestión de mediano que viene también implementada y viene acompañada por un eje inclinado bajista de mediano largo. Principal resistencia de semana, 1,5825 y otra en las inmediaciones del 1,59, exactamente en el 1,5901. A 300 puntos, alcanzable la zona del 1,59, sobre todo si las minutas del Banco Central inglés salieran dispar de ese 9,0. Por la parte de abajo, para negociaciones inmediatas en el arranque semanal, atentos al precio de apertura anual, 1,5579. Si cede, tenemos muy cerquita el refugio de mediano largo, que siempre respeta en secuencias cortas, del 1,5541. Si le abre la puerta, le imprimirá presiones bajistas para buscar el principal soporte de semana. Ya conocemos la doble barrera, congestión de largo, directriz alcista de la misma categoría. Principal soporte de semana, 1,5465. El quiebre del principal soporte imprimiría presiones bajistas, buscando un refugio de mediano plazo como siguiente soporte, 1,5365 y el último de la misma categoría que el anterior en el 1,5276. No le colocamos más, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, la clave está en el 1,5676, por la parte de abajo, en el precio de apertura anual, 1,5579. Bien, continuamos con la lectura y colocación de niveles del AUD-USD. Quienes siguen nuestros análisis intradiarios saben muy bien las secuencias que nos está dejando la cotización del AUD-USD en largos plazos, en medianos plazos y en cortos plazos. Como podemos apreciar en la imagen, un momentito que configuremos el gráfico. Bueno, vamos a configurar el gráfico y vamos a llamar la atención sobre la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2008 quebrada y nunca confirmada. Como vemos, genera un eje central de operaciones generando un rango bajista de corto plazo. Atentos a la directriz porque está siendo vital. Como vemos, desde principios del mes de julio pelea con ella, lógico y normal, porque es un muro de muy largo plazo y lo pelea y en secuencias de corto pues nos ayuda a tomar decisiones. Va a ser vital la semana que viene desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, atentos a las minutas del RB australiano que conoceremos en sesión asiática el martes, porque pueden darnos detalles de si va a haber una próxima bajada de tipos de interés desde Australia. Subida es muy difícil, ya hemos tenido varias bajadas, subida va a ser casi imposible, pero nos podría dar algún detalle sobre alguna bajada adicional en los próximos meses. Desde el precio de apertura semanal le tiramos los rendimientos porcentuales, va a acabar en negativo. Inició la semana en los 0,7450 y como vemos va a terminar con unas pérdidas de un 0,95%, unas pérdidas moderadas en términos intrasemanales. Desde su punto de apertura mensual, en la zona de los 0,77, mantiene unos retrocesos, como vemos, muy abultados de un 4,11%. Intramensualmente, unos retrocesos abultadísimos, teniendo en cuenta que solamente llevamos 2 semanas de negociación del mes de julio. Traslado a temporalidad trimestral para realizar la lectura. La directriz bajista de muy largo, como ya hemos detallado, es lo que mantiene imantada la cotización y lo que pelea la cotización en el primer trimestre, segundo y tercero. Cuidado porque aparte de la directriz bajista de muy largo que tendría que confirmarla, tenemos por la parte de abajo la alcista de la misma categoría, que nos viene desde el inicio del año 2011. Cuidado con el AUD-USD porque este muro de contención de los 0,6908
refugio histórico en caso de batir la directriz, y en caso de batir este muro en secuencias de largo y muy largo plazo le imprimiría presiones bajistas muy potentes. De temporalidad trimestral, nada más. De temporalidad mensual, llamar la atención, que es el primer mes que consigue batir este nivel de largo plazo, 0,7606. Recuerden que lo estuvo golpeando febrero, marzo, abril, mayo y junio. No tuvo capacidad ni fuerza para quebrarlo, pero como vemos en el mes de julio, tan solo la directriz de muy largo está siendo capaz de sujetar a la cotización. Ningún detalle de temporalidad mensual más. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional pudiera proporcionarnos, la única que intenta no perder en la directriz. Tenemos una congestión de largo muy cerquita en los 0,7327 que para la semana que viene será vital. Recuerden el rechazo en firme del mes de mayo del precio de apertura anual. Quienes siguen nuestros análisis de previsión semanal lo conocen muy bien, esta secuencia y este rechazo. Vital, comentábamos, aquella semana, vital ha sido desde un punto de vista técnico, lo único que ha hecho la USD es batir, como vemos, con gestiones históricas y seguir su caída en este año 2015. En negativo, como vemos, le tiramos los avances porcentuales. Vamos a ver lo que retrocede desde el precio de apertura anual desde los 0,8160. Mantiene unos retrocesos moderados de un 9,76%. Temporalidad diaria, poquitos detalles. Bueno, simplemente ver cómo técnicamente se está comportando impecablemente, evidentemente con las barreras y con los niveles que se trabajan en Forex índices. La directriz bajista de muy largo forma un eje inclinado bajista, como vemos, de cortito plazo, un rango estructurado con inclinación bajista día tras día y será vital para el arranque semanal. Temporalidad de 4 horas. Le colocamos las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. Vamos a configurar el gráfico porque le vamos a trazar una directriz bajista de corto plazo que ya va convirtiéndose en directriz de mediano plazo. Nos arranca precisamente desde el día que testeó el precio de apertura anual a mediados del mes de mayo y tiene su punto de configuración el día 17 del mes de junio. Atentos a esta directriz porque es lo único que le podría imprimir presiones alcistas potentes en el corto plazo. Por la parte de arriba y en el arranque semanal, la directriz de muy largo, clave y determinante, nos pasaría sobre los 0,7410. El quiebre alimentaría presiones alcistas. Siguiente resistencia en un nivel de corto, 0,7507. La directriz bajista de corto y la congestión de largo en alianza la vamos a delimitar como principal resistencia de semana en los 0,7606. La última, nivel de corto, en los 0,7693. Por la parte de abajo, si la cotización se desprende de la directriz bajista de muy largo, como primera pieza de soporte tenemos una congestión de largo, 0,7327. Quebrada esta pieza, alimentaría presiones bajistas. Soporte delimitado en un nivel de corto, 0,7231. La directriz de muy largo plazo la hemos visto ya detallada en temporalidades superiores. Atentos para la semana que viene, principal soporte. Nos pasaría, dependiendo del día, 0,7157. Principal soporte con su quiebre, ya presiones bajistas le metería la cotización del par hasta un nivel de corto en los 0,7039, a más de 300 puntos de la situación actual. La clave la tiene la directriz. Mientras siga teniendo imantada la cotización y capturándola, lo único que generará es el rango direccional bajista de corto plazo. Si se desprende de ella, tomará direcciones definidas. Seguimos con la cotización del euro-yen. Rendimientos negativos, va a acabar la cotización del euro-yen. El nivel de los 137,01, como podemos ver en la imagen, la semana pasada y esta semana que estamos a punto de terminar, le cierran el paso. Los quiebres de la congestión de medianos de los 136,15, sus confirmaciones milimétricas, en un par de ocasiones esta semana ha intentado volver por encima de esta congestión, no lo ha conseguido.
Por la parte de abajo, el refugio de mediano largo plazo, dándole el pábulo, quebrando y confirmándolo, también intentando volver por encima del mismo. Al final le ha hecho daño y se nos va a quedar a dormir en este nivel de corto que la cotización tiene en los 134, 57 y medio, 134, 58. Será vital en los primeros compases de semana. Desde su precio de apertura semanal en los 135,60, perdón, va a terminar con unos rendimientos negativos mínimos de un 0,69%. Retrocesos mínimos para el euro-yen. Desde el precio de apertura mensual en la zona de los 136,35, desde los 136,35 que tiene su punto de apertura mensual, también está en negativo un 1,26%, retrocesos mínimos en términos intramensuales. Temporalidad trimestral y lecturas para la cotización del euro-yen. La doble barrera que se nos genera con un eje inclinado alcista de muy largo plazo y una congestión de la misma categoría en los 133,51 sigue siendo vital. Mientras esta doble barrera no ceda, no vamos a ver presiones bajistas más potentes en el euro-yen. Mientras siga encontrando apoyos y si viene auspiciado desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, intentaría remontar al alza. El euro está débil, no le va a ser fácil, ni mucho menos, seguir sujetando en el nivel de los 133,51, pero bueno, debemos de seguir. Es el muro que debemos de seguir y mientras no lo pierda, repito, no hay miedo para secuencias de largos y muy largos plazos en el euro-yen. Por la parte de abajo y en temporalidad mensual lo vemos muy claro. El refugio de muy largo, como vemos, le apoya durante varias semanas y mientras no lo pierda, repito, no hay miedo. En caso de que lo pierda, ya que estamos iniciando una secuencia bajista, si lo pierde, ya alimentaría presiones bajistas más potentes. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional, poquito, simplemente ver los rechazos de todas las congestiones históricas que se ha encontrado a su paso la cotización y 133,51, no hay nada más que decir, es el nivel que le da el pábulo, como vemos, desde principios del mes de mayo le está salvando cada vez que llega la cotización. Si vuelve otra vez, será más factible su quiebre. Atentos al detalle, porque, como hemos comentado, será vital y determinante. Temporalidad de 4 horas, le colocamos principales piezas para la semana que viene. Si en el arranque semanal encuentra apoyos en este nivel de corto, 134, 57 y medio, le imprimirá presiones alcistas desde un punto de vista técnico. La primera resistencia, refugio de mediano largo plazo, eje central de operaciones desde finales del mes de junio, genera un rango estructurado de corto plazo. Atentos al mismo. Si quiebra al alza, los 135,34 alimentaría presiones alcistas más potentes hacia un refugio de mediano plazo como siguiente resistencia y principal de semana, 136,15. Su quiebre le imprimiría presiones alcistas hacia una congestión de mediano, 137,01. Última resistencia, refugio de mediano largo, 138,02. La imagen y la estructura que nos marca durante varias semanas consecutivas los 138,02, respetándola siempre como soporte y respetándola siempre como resistencia. Por la parte de abajo, si la cotización se desprende del nivel de corto y entra en presiones bajistas del mismo directamente al principal soporte de semana, 133,51, un eje inclinado bajista de mediano plazo, ejercería fuerza de soporte sobre los 132,65, dependiendo del día en el que llegara, sería un poquito más arriba o un poquito más abajo. 132,65 en nuestras negociaciones intradiarias iremos diciendo por dónde pasa este eje inclinado. Desde ahí abriendo puertas hacia la congestión de mediano largo de los 131,82 y un eje inclinado alcista de muy largo plazo, que lo hemos visto delimitado anteriormente en temporalidad trimestral. Quebrada esta pieza, tendríamos campo abierto hacia la barrera psicológica de los 130 yenes por euro. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, este nivel de corto tiene la clave y la llave, 134,50.
57,5. Bueno, acabamos con los principales pares de divisas. Le vamos a echar un vistazo más rápidamente al libra-yen y al dólar-CAD. El libra-yen se rige por este nivel de corto. La imagen lo dice todo en los 193,89. Quien sigue nuestros análisis intradiarios conocen muy bien la eficacia de este nivel de corto. 193,89. Tiene que abrirle la puerta, tiene que encontrar apoyos la semana que viene si queremos ver presiones alcistas. La principal resistencia de semana, refugio de largo plazo, 196,79. No le colocamos más de momento. Por la parte de abajo, si no consigue remontar el nivel de corto de los 193,89, le imprimirá presiones bajistas buscando el principal soporte de semana, 191,86, con gestión de muy largo plazo, que es con lo que pelea la cotización de este cruce en secuencias de largos y muy largos plazos. Si consiguiera quebrar esta pieza, alimentaría presiones por debajo de la barrera psicológica de los 190 hasta un refugio de mediano plazo en los 189,34. Cuidado, porque en el arranque de la presente semana ha sido el nivel que le ha dado el pábulo a la cotización de libras-yen. Rendimientos muy abultados para la cotización de este cruce, como vemos desde el arranque semanal, pábulo perfecto, como comentamos, en ese muro de mediano plazo va a terminar con unas ganancias de un 2,40%. Echamos el vistazo en temporalidad mensual, más que nada para ver la secuencia de la directriz alcista de largo plazo. Le sigue dando el pábulo junto con el precio de apertura anual y la congestión de largo plazo. Esto lo vemos muy bien en una secuencia de temporalidad semanal. Apoyos perfectos, milimétricos, en el precio de apertura anual y la directriz, que ha sido quebrada en secuencias largas, pero nunca ha sido confirmada. Para ver presiones bajistas potentes en el libra-yen en largos plazos, tiene que batir esta pieza del precio de apertura anual en los 186,50 y los 186,07, que tenemos la congestión histórica junto con la directriz alcista de largo plazo. Por la parte de arriba, 196,79 será vital de aquí en adelante para que le abra la puerta. Estamos en máximos, recuerden, en máximos desde el año 2008. Bien, continuamos con la cotización del dólar CAD. Lectura en temporalidad trimestral. Atentos porque en temporalidad trimestral le seguimos siguiendo el rastro, como siempre, al refugio de muy largo plazo. Es el nivel histórico más importante que tiene el dólar CAD, 1,2638. Tuvimos el quiebre en el primer trimestre. Las confirmaciones las estamos teniendo en este tercer trimestre. Seguimos el rastro. Este nivel vital, determinante de aquí en adelante en secuencias de largo y muy largo plazo. Para secuencias de corto y mediano nos ayudará a tomar decisiones. Le echamos un vistacito en temporalidad diaria. La directriz alcista de mediano plazo, partida como vemos el día 12 de mayo, jamás confirmada, simplemente apoyos firmes definidos a finales del mes de junio. Desde un punto de vista técnico, esa directriz ha sido vital. También le estamos siguiendo los rastros. Técnico, totalmente la cotización del dólar CAD, respetando siempre niveles. Movimientos alcistas potentes esta semana, auspiciados por la rebaja de tasa de interés por parte del Banco Central Canadiense. Un cuarto de puntito, 0,25%. Atentos a esta rebaja porque, como vemos, le ha hecho daño al dólar canadiense. Vamos a ver cómo termina la semana con avances el dólar CAD importantes. La semana, como vemos, arrancó el día 12, domingo por la noche, muy cerquita del refugio de muy largo plazo. Ya dijimos la semana pasada que iba a ser vital. Rendimientos muy abultados de un 2,50%, como hemos comentado, auspiciada por esa rebaja de interés del Banco Central de Canadá. Para la semana que viene, esta congestión de mediano va a ser vital en el arranque semanal. 130,02, implicaciones psicológicas. Principal R de semana, 130,94. El quiebre de esta pieza alimentaría presiones alcistas buscando un refugio de mediano plazo en el 1,3325, a más de 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si no consigue remontar esta congestión de mediano,
1.30.02 le imprimirá presiones bajistas, al menos en secuencias cortas. El primer soporte, lo tenemos muy alejado, en el 1.27.76. Quebrada esta pieza, imprimiría presiones bajistas buscando el muro histórico, como ya hemos visto delimitado en temporalidad trimestral, en el 1.2638, último soporte y principal de semana. En definitiva, que el dólar CAD se la juega en la apertura semanal en el 1.3002. Para negociaciones intradiarias, como siempre, le implementaremos los niveles intermedios para que nos ayuden a tomar decisiones en secuencias de cortito plazo. Vistazo al DAX Xetra alemán. Congestión de mediano plazo, le impide el paso. Tengan muy en cuenta este nivel. 11.779, 11.780. Por la parte de abajo tenemos el quiebre de la directriz bajista de mediano plazo, después de ser golpeada y testeada el día 23 de junio, también el día 24, como vemos, el día 25 y el día 26, durante 4 días consecutivos sin éxito. Como vemos, hemos tenido su quiebre el día 13 de julio, lunes de la presente semana. En secuencias cortitas ha realizado confirmaciones, pero en secuencias de mediano plazo todavía no. No quiere decir que las vaya a realizar, pero si viene a realizar confirmaciones de mediano plazo, le impulsaría al alza en caso de que encontrara apoyo sobre la misma. Por la parte de arriba, vital, los 11.779. Temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales piezas de soporte y de resistencia. Por la parte de arriba, como ya hemos detallado, este refugio de mediano plazo le impide el paso en los 11.779. Si le abre la puerta directamente a un nivel de corto por encima de la barrera psicológica de los 12.000 puntos, en los 12.045. Y quebrada esta pieza, alimentaría presiones alcistas buscando ya zonas de máximos históricos en los 12.304. 12.304, última R para la semana que viene. Si la cotización no tiene fuerzas para partir al alza, los 11.779, le imprimirá presiones bajistas, buscando este nivel de corto, atentos al mismo. Lo conocen muy bien quienes siguen nuestros análisis intradiarios, 11.481, nivel que lo ha testeado durante varias jornadas, lo ha partido, ha encontrado sus apoyos eficientes. Atentos al quiebre del mismo, la directriz bajista de mediano ejercería fuerza de soporte dependiendo del día, nos pasaría en la zona un poquito por debajo de los 11.400. Desde ahí, otro nivel de corto, intentaría sujetar a la cotización en los 11.263. Recuerden, eficaz siempre, cada vez que llega la cotización al mismo. Quebrado este nivel de corto, alimentaría presiones bajistas buscando la barrera psicológica de los 11.000 puntos, exactamente en los 10.989 le colocamos el último soporte. En definitiva, el lunes a las 6:00 GMT, cuando abra el DAX Xetra alemán, cuando abra Frankfurt, 11.779, pieza vital para el DAX la semana que viene. Bien, acabamos el análisis de previsión para la semana del 20 al 24 de julio. Como siempre, la intención de nuestro equipo es que este análisis de previsión y de lectura general del mercado les sea de utilidad. En nuestra casa estamos para atenderles a través de nuestras vías de contacto. Si necesitan planes de negocio, planes de enseñanza estructurados profesionalmente, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, buen negocio para la semana que viene y a partir de lunes en sesión asiática y sesión europea estaremos con todos ustedes a través de nuestros formatos de vídeos y a través de nuestra sala de negocio, sala de trading. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.